Hermanos queridos, Dios los bendiga. Bienvenidos para esta reunión y vamos a meditar en el capítulo 26 del libro de Éxodo que hemos terminado de leer. Unas palabras introductorias. El tabernáculo era una tienda movible, la llevaban de un lugar a otro. Y era un edificio que por fuera no tenía un agradable aspecto, pero por dentro muy hermoso, porque el tabernáculo es una representación de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo representa a nuestro Señor. Y la hermosura de Jesús no tiene que ver con su apariencia física, sino la hermosura de su carácter. Y así también nosotros, queridos jóvenes y hermanos en la fe, la apariencia de afuera, esta es perecedera, esta pronto se disipa. Poco a poco nos vamos arrugando, envejeciendo y llega el momento de morir. Pero la belleza de una persona que conoce a Jesús es una belleza interior. Es tener una vida intachable, es vivir una vida santa, vivir una vida como la que Jesús vivió aquí en la tierra. Entonces, el tema para el capítulo 26 es el tabernáculo, una representación del Señor Jesús. Cada una de las cosas, de los elementos dentro del tabernáculo, da a conocer alguna cualidad, algún atributo de nuestro Señor, quien es santo y perfecto. Bien, si tenemos para poner en la pantalla, por favor, quisiera que mostrarles las partes más importantes del tabernáculo. El tabernáculo tenía 5 cosas muy importantes dentro de él. Y siempre se explica en el capítulo 26 la belleza de adentro hacia afuera, porque así comienza el cambio. El cambio no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Comienza en la mente, comienza en el corazón. Y vamos a tratar de comprender. Primero, en el fondo tenemos el lugar santísimo. Miren en sus Biblias el capítulo 26, por favor, el verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Ahí al fondo tenemos donde sale el humo, el arca del testimonio. Y sobre el arca del testimonio, allí dice, está el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca, allí están 2 querubines inclinados, postrados ante Dios. Dios hablaba desde ese lugar, desde el arca del testimonio, desde la tapa, ahí donde se está señalando, allí está el propiciatorio. Iba allí Moisés y de allí se oía su voz, como sale la voz de un parlante. Allí se acercaba para oír la voz de Dios. Entonces ahí tenemos 2 elementos dentro del lugar santísimo. ¿Cuáles son? El arca del testimonio y el propiciatorio. Era de oro. En segundo lugar, en el lugar santo siempre estuvieron 3 elementos. Y de esos elementos se habla en el versículo 34 y 35. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y 35, y pondrás la mesa fuera del velo, esto es, en el lugar santo. En la mesa se ponía 12 panes.
se los cambiaba cada sábado. Y esos panes, por supuesto, eran el alimento para los sacerdotes que ejercían su ministerio y que tenían que entrar, debían entrar en santidad. El tabernáculo no era un lugar para que la gente vaya como turista y para que se puedan tomar unas fotos dentro, no. Allí podían entrar solamente las personas enteramente santificadas. Entonces estaba la mesa de la proposición. En segundo lugar estaba también el altar de incienso, donde el sacerdote oraba. El altar de incienso, ahí se lo ve, en el lugar santo. Está la mesa de la proposición, el altar de incienso cerca del arca del testimonio, y tenemos también el candelero. La Reina Valera lo llama candelero, pero también se lo conoce como candelabro. Tenía un tubo principal y luego a cada lado 6 a manera de ramas. Quiere decir que tenía 7 luces, 7 mechas, y cada día había que limpiar para que la luz sea limpia, para que la luz sea transparente, para que la luz pueda brillar. Dentro del lugar santo, entonces, 3 muebles. Está la mesa de la proposición, porque Cristo es el pan de vida. Está el candelabro con sus 7 lámparas, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y también estaba el altar de incienso, donde el sacerdote oraba. Y así Jesús tuvo una vida de oración, y nosotros también vamos a Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un repaso, dentro del lugar santísimo, ¿qué se tenía? Se tenía el arca del testimonio. Sobre el arca del testimonio, la tapa, el propiciatorio. En el lugar santo está la mesa de la proposición, está el altar de incienso y el candelero o el candelabro. Y en la parte de afuera, llamado el atrio, allí 2 muebles. Número 1, miren el verso, en el capítulo 27 se habla del altar de bronce. El altar de bronce donde sale el humo, allí se realizaban los sacrificios. Y siempre el bronce está representando el pecado. Había que ir al altar de bronce, y nosotros hemos ido a Cristo para que nuestros pecados sean perdonados, para que sean limpiados. Y luego que el sacerdote hacía el sacrificio, iba a la fuente de agua o al lavacro, donde una vez limpio ingresaba al lugar santo, y únicamente el sumo sacerdote en el gran día de la expiación podía entrar al lugar santísimo, un lugar que estaba cerrado, totalmente bloqueado, y podía entrar con sangre. Se le daba al sumo sacerdote 2 machos cabríos, uno llamado Azazel. Él ponía su mano sobre la cabeza y lo enviaba al desierto, dando a entender que los pecados del pueblo eran llevados lejos, muy lejos. Y el otro macho cabrío era sacrificado y entraba hasta el lugar santísimo con sangre. Acuérdense que en ese tiempo un animalito moría en lugar de la persona, un cordero, y Cristo murió como nuestro cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del tabernáculo, incluido el atrio, entonces estaban 7 muebles, 7 elementos. ¿Cuáles son los 7? 2 en el lugar santísimo,
Esto es, estaban por un lado el arca del testimonio y la tapa del arca conocido como el propiciatorio. Dentro del lugar santo, 3 muebles. Estaba la mesa de la proposición, está el altar de incienso donde se oraba y el candelabro que alumbraba. Y todo ese lugar era de oro, un lugar hermosísimo, porque así es el lugar donde está Dios. Y en la parte externa, conocida como atrio, lo tenemos el altar de bronce donde se realizaban los sacrificios y el lavacro donde el sacerdote se lavaba, se limpiaba y luego ingresaba. Para entrar a ese lugar había que estar completamente santificado. Si entraba con un sacerdote manchado de pecado, allí moría. Yo leí en un libro que los sacerdotes entraban allí y siempre su vestimenta tenían en los bordes como unas campanillas que sonaba. Y mientras sonaba, significa que el sacerdote estaba vivo. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar, significa que el sacerdote murió por su vida sucia. También leí en otro libro que le ataban un cordón al pie y si el sacerdote moría, lo alaban, lo sacaban de ese lugar. Bueno, ¿cuál es la aplicación aquí? Podemos entrar a la presencia de Dios con una vida limpia, lavada con la sangre de Jesucristo. Manchados, no vamos a entrar. Ninguna cosa sucia entrará delante de Él. Bien, ahí en sus Biblias miremos el capítulo 26 y lo vamos a repasar. Hay tanto de qué hablar, pero veámoslo en 5 partes. Este capítulo, la primera parte, como estamos hablando del tabernáculo, una representación del Señor Jesús, Éxodo 26. Número 1, las cubiertas del tabernáculo. Nos dice el texto, los versículos 1 al 6, el tabernáculo estaba cubierto por cortinas de lino fino, pero cortinas unidas. Y esas cortinas eran de obra primorosa, porque así es la vida de nuestro Señor, pura, santa, sin mancha. 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, rojo y carmesí, muy rojo, y lo harás con querubines, porque así dice la Biblia que Dios habita en medio de querubines, de obra primorosa. Miren, hermanos, para Dios lo mejor tiene que ser bien hecho, una predicación bien hecha, una enseñanza, un grupo de discipulado bien hecha, tener una célula evangelística tiene que ser algo bien hecho, un canto para Dios bien hecho, el que hace sonar su instrumento tiene que hacerlo bien hecho, un consejo bien dado, tiene que ser bien hecho, obra primorosa. Y esto se repite en el 26:1, también dice 26:31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines, porque ya veremos unos textos que nos indica la palabra que Dios habita en medio de querubines. Y también 26:36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, hermosa, preciosa para Dios. Este templo es un simple lugar de reunión, pero es un lugar bonito, es una obra primorosa, bien hecha, porque aquí nos reunimos para adorarle a Él. Si ustedes y yo nos preocupamos por tener una casa limpia, bien organizada, bonita, no lujosa, también el lugar que nos reunimos para adorar.
Este no es como un tabernáculo, ni tampoco es como el templo de Salomón. No, de ninguna manera. Un templo es un simple lugar de reunión, pero que ha sido santificado, entregado para rendirle culto a Dios. Algunos dicen la casa de Dios. Dios no tiene casa. Él es espíritu y Él está en todas partes. La obra tenía que ser primorosa porque Él habita en medio de querubines. Vamos a mirar 2 versículos. Salmo 81. Vean en su Biblia Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dios habita en medio de querubines. Y también leamos otro texto, Isaías 37, 16. Isaías 37, 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Nuestro Señor es creador de todo lo que hay. Él habita en medio de querubines. Dice 26:2 de Éxodo, la longitud de una cortina de 28 codos, cada codo más o menos 45 centímetros, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Y subrayen ustedes la palabra unidas. Las cortinas tenían que estar unidas. 5 cortinas estarán unidas, una con la otra. Y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas. ¿Qué eran estas lazadas? Eran para ser amarradas, unidas una con otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. El tabernáculo, que tenía una estructura de madera, eran tablas de acacias y todas revestidas de oro, eran cubiertas por estas cortinas. Las cortinas eran maravillosas viendo de adentro hacia afuera, porque así es la vida del cristiano, lo de adentro. Porque este mundo, ¿en qué se pone, en qué se fija? En lo de afuera. Por eso es que las chicas gastan bastante plata arreglándose la cara. Y mujeres y hombres gastan mucho dinero arreglándose el cuerpo. Hay una cosa que le llaman liposucción, para acomodarse, porque quieren verse bien por fuera. A este mundo no le importa lo de adentro, a este mundo le importa lo de afuera. Y miren, hermanos, en el tabernáculo por fuera no tenía buena apariencia. Lo hermoso, como se ve allí, vimos hace un momento, es por dentro. Y de Jesús se dice que no hay parecer en él. A Jesús no lo seguía la gente porque era súper, hiper atractivo, porque él era guapo. Él era un hombre común. La belleza de Jesús era y sigue siendo su belleza interna. Lamentablemente, el mundo se fija en los de afuera y también los creyentes muy fijados en los de afuera. Hasta se fijan en el apellido.
Si una chica se enamora de un muchacho que no tiene un apellido muy bonito, la familia dice, no te quede ese apellido. Mira cómo va a sonar tu apellido de... Y ahí nombran el apellido, porque se fijan mucho de lo externo. Dios envió a Samuel para que busque un reemplazo, un rey, en lugar del desobediente, terco y orgulloso Saúl. Y se fue a la aldea de Belén, a la casa de Isaí. Y Samuel quiso cometer el mismo error que con Saúl. Podía ser engañado por la apariencia, también como nosotros. Nos impresionamos de lo de afuera, como esos carritos que ahora venden puro foco, pura tecnología, pero malo el motor, malo el sistema de transmisión, todo eso, pero son full tecnología, y como a los muchachos les gusta eso, pero eso no tiene buena calidad. Ahí están en el taller, botados por las calles, porque nos dejamos impresionar por lo de afuera. Y los chicos también se enamoran de una chica muy guapa, pelirroja, pero no se dan cuenta mucho por dentro. Vean, 16:7. Y Jehová respondió, ¿por qué? Desde el 6 leamos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab, ese era grandote, militar, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Dios se enojó y lo reprende y le dice, y Jehová respondió a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Son muchachos que andan puro músculo. Están en el gimnasio, la chica también. Uy, dice, qué atractivo cuerpo. ¿Y por dentro? Sí es importante por fuera, pero solo pelo de cabra. La belleza es por dentro. Por dentro. Y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Miren, hermanos y jóvenes queridos, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el hombre? Lo externo, lo de afuera, la apariencia. Ay, dice, es un buen muchacho, viene en un carro costosísimo, es de buena familia. De buena familia significa que tiene dinero. Eso no es ser de buena familia. Uy, hay gente que tiene mucho dinero y es tan pobre lo único que tiene dinero, y tienen una vida inmoral, espantosa. No mires, dice, no mires lo que mira el hombre, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Y entonces significa que el joven que está enamorado debe solo mirar por dentro el carácter. No, también tiene que atraerle físicamente. Pero esa chica muy guapa, muy simpática, puede ser parte de un incendio y su rostro se va a desfigurar. O puede tener un accidente en el que va a perder un brazo y también una pierna. Y el joven apuesto puede dañarse su rostro. Y luego, ¿qué? Se van a separar, porque ya no hay el atractivo físico. Dios mira lo de adentro. Y eso es lo que se explica en el capítulo 26 de Éxodo, los versículos 7 al 14. Tenía una cubierta que no era atractiva, porque la belleza estaba por dentro. En tercer lugar, las tablas para la estructura y paredes del tabernáculo. Vamos a leer esto en los versículos 15 en adelante, desde el 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La acacia era una madera incorruptible, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos
10 por 45 centímetros, de 10 codos de longitud y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Estas son las que daban firmeza a la estructura, y sobre esa estructura paredes de tablas y basas de plata iba la cubierta. Primeramente las cortinas de lino finísimo y luego las otras cortinas ásperas, rústicas, de pelo de cabra. Dice el versículo 19: y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Dice el versículo 25: de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra. Estas tablas sencillamente estaban ubicadas en las partes laterales, eran las paredes. Unas tablas de esas estaban de pie como una estructura y las otras estaban unidas, bien unidas entre sí. Maderas de acacia por un lado, madera de acacia por otro lado, la parte del frente y también la parte posterior. Y esas tablas todas cubiertas de oro puro. Ahora, la plata tiene un significado. Veamos nosotros en Éxodo 21, 32. Éxodo 21, 32. Cuando una persona hacía algo malo, tenía que pagar una cantidad de plata. La restitución era, algunas ocasiones, con plata. Dice el 32: si el buey acorneare a un siervo y lo dejaba inválido, o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata o 30 piezas de plata, y el buey será apedreado. Entonces, 30 piezas de plata daban por un siervo, porque el buey acorneaba a un esclavo, a un siervo o a un trabajador. Y queridos hermanos, esto fue lo que dieron por Jesús: 30 piezas de plata, como dice Mateo 26, 15 y 16. Vamos a leer Mateo 26, 15 y 16. Mateo 26, 15 y 16. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Dijo Judas, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, el valor de un esclavo acorneado, el valor de un esclavo, de un siervo inválido.
30 piezas de plata dieron por Jesús, su Salvador, mi Salvador. Y desde entonces, dice el verso 16, Judas Iscariote buscaba oportunidad para entregarle. Entregó a su maestro con un beso repulsivo y por 30 piezas de plata. Así que las basas de ese tabernáculo donde estaban las tablas, ahí estaba la plata. En cuarto lugar, las barras para unir las tablas del tabernáculo, de esto se habla en los versículos 26 al 30. Y sigue con la palabra unión, unión, unión. Porque esto quiere el Señor de su iglesia, que haya unión, unidad. 26, 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Esas barras son las que sostenían para que las tablas no se muevan, porque las paredes eran fijadas con estas tablas y encima las cortinas, y por dentro se podía apreciar esas tablas de oro, y eso era un lugar indescriptible. Sigue el verso 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés en visión la maqueta, el modelo, los planos para el tabernáculo. O bien se los pudo dar, y él tenía que hacer el tabernáculo fielmente conforme al modelo, conforme al diseño. Porque estamos estudiando en este momento que el tabernáculo era una representación de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Estas barras unían las tablas, le daban forma al tabernáculo. Sobre el tabernáculo las cortinas de lino, y encima de las cortinas de lino las de pelo de cabra. Unidad, unidad. Vamos a leer lo que Pablo dice en el nombre del Señor Jesucristo a su iglesia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El tabernáculo estaba perfectamente unido, porque el tabernáculo como que representa el cuerpo de Cristo. Y así la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe permanecer perfectamente unida en un mismo sentir y en un mismo parecer. Efesios 4, 11 en adelante. Subraya donde dice perfectamente unidos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad. Todos con nuestra fe en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos creciendo junto a Cristo. Él es el árbol derecho, nosotros el arbolito torcido.
Pero para crecer derecho tenemos que crecer amarrados a Cristo. Porque el árbol torcido se lo puede enderezar cuando es tierno. Para que ya no seamos niños fluctuantes, verso 14, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, bien concertado y unido. Cada órgano del cuerpo está unido a alguna parte del cuerpo. Y los dedos están unidos a la mano y la mano al brazo. Y la uña está unida al dedo. Y este cartílago está unido aquí al oído, esta parte de la cara. Todo el cuerpo está unido. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las barras servían como unas tiras, unos tirantes para unir las tablas del tabernáculo y entonces el edificio del tabernáculo se mantenga rígido y podía recibir los azotes del viento en el desierto, porque estaban bien unidas las tablas entre sí. Y así también la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en último lugar, el velo que hacía separación entre el lugar santo y el Santísimo. Esta quizás sea la parte más importante de todo este capítulo. Esto lo tenemos del 31 en adelante. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lo mejor, y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, lo más lindo, lo más hermoso, lo más agradable, lo bien hecho, porque es para Dios. Está describiendo la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo, su vida impecable, con querubines, obra primorosa con querubines. 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, que ya lo vimos. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Queridos hermanos y jóvenes aquí presentes, ninguna persona podía entrar al lugar santísimo. Era un lugar cerrado, sellado. Únicamente podía entrar el sumo sacerdote con sangre en el gran día de la expiación, una vez en el año. Pero qué hermoso lo que pasó con nuestro Señor cuando vino aquí a la tierra. Y pondrás la mesa fuera del velo, la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, y el candelero con 7 lámparas enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y ahí estaba también el altar de incienso, y pondrás la mesa al lado del norte. Bueno, a ese lugar santísimo entró nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino aquí a la tierra, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y vamos a leer esta maravillosa historia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23.
Yo creo que este es un pasaje al que uno tiene que acercarse, como todos los pasajes, con reverencia. Lucas 23 habla del velo que separaba el lugar santo del Santísimo. 23, 44 hasta el 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta para nosotros 12 del día, hora novena 3 de la tarde, 15 horas. Y el sol se oscureció, y aquí está la maravilla, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo que impedía que la gente vaya a la misma presencia de Dios, ese velo fue abierto. Ese velo con la muerte de Cristo se rasgó y el camino quedó abierto para que todo el mundo pueda entrar si quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, él fue el primero que entró por ese velo. Vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y no hay la menor duda que se reconoció pecador y pudo entrar ahora por el velo. 2000 años el velo está abierto. Y toda persona puede ir a Dios directamente, sin intermediarios, sin intermediaria. Porque mucha gente dice que hay una intermediaria. No hay. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El velo está abierto, el camino está abierto. Él dijo: yo soy el camino. Y esto lo dijo un poco más adelante en San Juan 14. Nos dice que quedó abierto el camino. San Juan 14. Veamos los versículos 5 en adelante. San Juan 14, 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Jesús no es un camino, Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estoy de acuerdo con un autor a quien leí en estos días sus comentarios. Nadie ha visto a Dios, ni nadie lo ve hoy. Y también dice él en su libro: nadie lo verá a Dios. Siempre veremos a Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 1, ahí está Cristo. ¿Cómo está Cristo hoy? Entronizado en el trono. Y cuando vayamos para estar con el Señor, no habrá un trono más grande, majestuoso para Dios el Padre y uno más pequeño para el Hijo. El único trono
que en la Biblia se ve es el trono donde está Cristo. Porque a Dios nadie le vio jamás, ni nadie le verá. Y ahí en mi propia mente se arreglaron muchas incógnitas que he tenido a lo largo de mi vida. Porque uno dice, y el trono de Dios es el Padre. Él dijo aquí en la tierra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siempre vamos a ver al Señor Jesucristo. Y cuando estemos con Él en el cielo, le veremos a Él, le veremos cara a cara. Pero a Dios, el Padre, nadie le vio jamás. ¿Cuál es el texto clave? No hay duda, el verso 33. Éxodo 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. En el arca del testimonio, ¿qué estaba adentro? Las tablas con los mandamientos, los 10, la vara de Aarón que floreció y también una porción del maná que Dios dio a su pueblo por 40 años. Y dentro del lugar santísimo también el propiciatorio, la tapa, con esos dos querubines enfrentados, inclinados. Y desde allí Dios hablaba con Moisés. Ese velo se rasgó y el camino está abierto. Los que tienen una vida manchada pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Y los que conociendo al Señor están viviendo carnalmente, no santamente. A ese lugar llamado tabernáculo no entraba cualquier persona. No era para entrar y tomar fotos. No era allí para ir como turista. No. Las personas tenían que entrar enteramente santificadas. Y para ir a Dios, para encontrarnos con Dios, debemos de permitir que Él limpie nuestras vidas y debemos vivir enteramente santificados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Yo les ruego que estemos de pie y oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Hemos estudiado en el capítulo 26 de Éxodo que el tabernáculo era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Por dentro todo oro, hermosísimo, obra primorosa. También dice el texto, obra de recamador, lo mejor. Porque así es la vida de Cristo, perfecta, es santa. Él es impecable, intachable, nunca pecó, nunca cometió maldad y nunca pecará, porque es Dios. Cuando Él fue tentado, no fue tentado para caer, sencillamente para demostrar que Él no podía caer, imposible, porque Él es Dios. Y nosotros sí, Señor, a veces pecamos y solo podemos ir a ti. El camino quedó abierto. Ese velo que impedía que del lugar santo puedan entrar al Santísimo, con la muerte de Cristo se rasgó de arriba abajo y el camino quedó abierto. Por esto dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí estamos personas que hemos entrado por el camino. Hemos confesado nuestros pecados. Pero también, Señor, aquí estamos personas que a veces pecamos. Y tenemos un camino cuando pecamos, confesar nuestros pecados. Queridos hermanos y amigos, jóvenes aquí presentes, si hay algún pecado que confesar, hay que hacerlo en este momento. Antes de terminar esta reunión, digámosle, Señor, sí hay manchas en mi vida. Le he dado lugar al diablo.
te confieso mis pecados. Estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Digámosle al Señor, confesémosle, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpia, Señor, nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestros corazones y ayúdanos para que nuestra vida sea una vida como la que Jesús vivió aquí en la tierra. Él es el ejemplo y modelo a seguir. Y también oramos por nuestros amigos, los que están presentes, los que están conectados por los medios digitales. Oramos, Señor, para que se arrepientan de sus pecados. Amigos aquí de pie, o los que están conectados y que nunca se han arrepentido, díganle al Señor: Señor, me acerco a ti con un corazón contrito y humillado. Soy pecador y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname todas mis maldades. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy entro por esta puerta, por este camino que ya fue abierto. El velo se rasgó de arriba a abajo y voy a ti por medio de mi Señor Jesucristo, mi único Salvador. Jesucristo, que murió en la cruz por mí, tomó mi lugar como mi sustituto. Gracias porque me perdonas. Dame tu Santo Espíritu, séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, no una nueva religión, sino una nueva vida. Gracias porque ahora me has dado ya la vida eterna. Y ayúdanos, Señor, a todos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Y para los que han estado conectados con nosotros, siempre un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.